Hola, mi nombre es Macrina Espinosa Sánchez. Soy estudiante del quinto semestre de la carrera de Nutrición Aplicada en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Estoy cursando la materia de Fisiopatología Aplicada 1 con la docente Dalibet Morales Aguilar. Hoy les voy a hablar sobre la desnutrición y la obesidad. Introducción. La malnutrición, según la FAO, se define como un estado fisiológico anormal provocado por una ingesta insuficiente, desequilibrada o excesiva de los macronutrientes que aportan energía alimentaria, como son los hidratos de carbono, proteínas y lípidos, y los micronutrientes, que son las vitaminas y minerales. Estos nutrientes son esenciales para el crecimiento y el desarrollo físico y cognitivo. La malnutrición tiene manifestaciones diversas, entre las que se encuentran la desnutrición o subalimentación, que se da por una ingesta de alimentos insuficiente para satisfacer las necesidades diarias de energía alimentaria. Puede haber retraso del crecimiento, insuficiencia ponderal y, en casos graves, emaciación. La deficiencia de micronutrientes es otro tipo de nutrición, que puede ser por una o más vitaminas y minerales esenciales. La obesidad o sobrealimentación se da por una acumulación anormal o excesiva de calorías consumidas, que son demasiadas, y las calorías gastadas, que son insuficientes. El propósito de esta actividad es diferenciar el proceso fisiopatológico de la desnutrición y la obesidad para comprender el funcionamiento del organismo en ausencia de salud. Desnutrición. Clasificación de la desnutrición. Por su origen puede ser primaria o secundaria. La primaria es exógena o ambiental y es causada por problemas socioeconómicos, culturales, políticos o religiosos. Por ejemplo, bajo ingreso en la familia, baja disponibilidad de alimentos por sequías o desastres naturales, situaciones políticas que desembocan guerras, desnutrición en ciudades y países pobres, desnutrición en grupos que no comen carne por considerar que los animales son símbolos religiosos, deficiente nutrición en la mujer embarazada, deficiente lactancia materna o enfermedades infecciosas frecuentes por agua de mala calidad, saneamiento e higiene deficiente. La desnutrición secundaria es endógena y es causada por el aprovechamiento inadecuado de los alimentos debido a una enfermedad que puede incrementar los requerimientos, pérdidas, catabolismo y disminución de la ingesta. Se presenta en los pacientes hospitalizados, por ejemplo, anorexia nerviosa, caquexia por cáncer, fístulas, enfermedades agudas o crónicas, diarreas frecuentes, trastornos en la digestión y absorción, inadecuada utilización de nutrientes y traumatismos. Según el sustrato deficitario, la desnutrición puede ser energética, proteica o mixta. La desnutrición energética es causada por deficiencia de la ingestión de sustratos energéticos, principalmente hidratos de carbono y grasas. Se caracteriza por disminución del peso corporal, pérdida de las reservas corporales, de la grasa subcutánea y de los depósitos de glucógeno muscular y hepático. Como ejemplo tenemos el marasmo, que da un aspecto caquético. En esta enfermedad existe un estado crónico bien adaptado a la situación de privación. Los valores de albúmina y de proteínas suelen ser normales o poco alterados. Se puede presentar en patologías como el cáncer, EPOC y fases avanzadas de VIH, entre otras. En los niños hay crecimiento deficiente, emaciación, cambios mentales, suelen tener buen apetito, hay diarrea, anemia, ulceraciones en la piel, cambios en el cabello y deshidratación. La desnutrición proteica es causada por la escasa ingestión de proteínas y se manifiesta clínicamente por disminución de la masa muscular y de las proteínas plasmáticas. Un ejemplo claro es el kwashiorkor. En países subdesarrollados se presenta por una dieta a base de cereales y escasa fuente de carne. En países desarrollados se asocia a enfermedad aguda desde sepsis, politraumatismo, sobre todo cráneoencefálicos, otras situaciones que ameritan atención en terapia intensiva, situaciones en las que la respuesta fisiológica al estrés incrementa las necesidades de energía y proteínas. Puede ser que la ingesta del paciente esté limitada o se encuentra solo con sueroterapia. En esta etapa inicial, la reserva grasa y de masa muscular pueden estar normales y retrasar el diagnóstico. Los signos ayudan a su detección, como el edema, úlceras por presión y retraso en la cicatrización. En los niños se manifiesta por un crecimiento deficiente y pérdida de peso, cambios mentales, emaciación, infiltración grasa del hígado, anemia, infecciones diarreicas, cambios en la piel, edema en pies, cara de luna y signos de otras carencias.
La desnutrición mixta es causada por la deficiencia del aporte energético y proteico. También se conoce como desnutrición proteico-calórica o kwashiorkor marasmático. Es la más frecuente en los pacientes hospitalizados. Por ejemplo, puede presentarse desnutrición secundaria a un evento agudo o en pacientes críticos. De acuerdo al tiempo de evolución, la desnutrición se puede clasificar en aguda o crónica. La desnutrición aguda resulta de una pérdida de peso asociada con periodos recientes de crisis alimentarias o enfermedad que se desarrolla muy rápidamente y es limitada en el tiempo. Tiene menos de 6 meses de aparición. Este tipo de desnutrición es recuperable si se da atención nutricional de manera oportuna. Como ejemplo está la desnutrición por posoperatorios complicados, el cáncer, la agudización de enfermedades crónicas, diabetes mellitus tipo 2, de reciente diagnóstico o descontrolada por alguna infección, y en el posoperatorio inmediato de síndrome de intestino corto. La desnutrición crónica tiene más de 6 meses de evolución, inicia desde la concepción. Tiene consecuencias irreversibles en quienes la padecen. Se crea un círculo continuo de enfermedad y desnutrición. Se hace evidente cuando los niños presentan una talla baja para su edad. Repercute en el desarrollo cognitivo de los niños, en su aprendizaje, concentración y en la edad adulta en la productividad. Por ejemplo, diabetes mellitus tipo 2, cirrosis hepática, síndrome de malabsorción intestinal por sprue y enfermedad inflamatoria intestinal o síndrome de intestino corto de larga evolución. Por último, a la desnutrición se le puede clasificar según su gravedad en leve, moderada o severa. En la desnutrición leve, las manifestaciones clínicas son mínimas. Previa valoración de riesgo nutricional se cataloga como leve si la pérdida de peso es mayor de 5% en 3 meses o la ingestión de alimentos es de 50 a 75% de los requerimientos normales. Por ejemplo, está el cáncer de próstata o tiroides y enfermedad crónica controlada. La desnutrición moderada, de acuerdo con la evaluación global subjetiva, la desnutrición moderada corresponde a una clasificación B, donde la pérdida de peso corporal es mayor al 5% en 2 meses. El índice de masa corporal es de 18.5 a 20.5 o se contempla que la ingesta de alimentos sea de 25 a 50% de los requerimientos normales. Ejemplos está la leucemia, trasplantes y enfermedades crónicas con periodo de agudización. La desnutrición severa, de acuerdo con la evaluación global subjetiva, se obtiene de una calificación C, lo que significa que la pérdida de peso es mayor al 5% en un mes o mayor al 15% en 3 meses o el índice de masa corporal es menor a 18.5. Hablando de la ingestión, sea de 0 a 25% de los requerimientos normales en la semana previa. Por ejemplo, está la enfermedad aguda con intenso estrés metabólico como en la pancreatitis severa, cáncer de estómago y linfomas. Etiología. La desnutrición es un estado fisiológico anómalo con diferentes manifestaciones clínicas, alteraciones bioquímicas y metabólicas, así como diversos grados de severidad. Es causada cuando no se obtienen las cantidades necesarias de calorías, macro y micronutrientes que se requieren para tener en óptimas condiciones el estado de nutrición y de salud. Se puede presentar cuando hay una ingesta deficiente de los nutrientes principales, cuando el cuerpo no los puede digerir y absorber debido a algunas enfermedades, cuando ciertas situaciones ocasionan un incremento en las demandas y en las pérdidas o por efectos adversos de tratamientos farmacológicos. Este es un síndrome clínico caracterizado por un balance negativo entre la ingestión de nutrimentos y la asimilación o aprovechamiento de los mismos que incrementan el riesgo de mortalidad. Patogenia. La desnutrición se desarrolla cuando hay una ingesta insuficiente de nutrientes que ocasiona en el organismo un déficit calórico. El cuerpo empieza a percibir este déficit como una amenaza a su ingesta de energía y empieza a hacer adaptaciones metabólicas para ahorrarla. Entonces hay una disminución de la actividad y el gasto energético porque el cuerpo intenta regularse ajustando las pocas calorías ingeridas para realizar sus funciones con la menor energía posible, haciendo que el metabolismo trabaje de forma eficaz con el poco aporte de calorías. Cuando la fuente primaria de energía ya no es suficiente, el cuerpo comienza a movilizar las reservas de energía del tejido adiposo, que es la fuente secundaria
con el objetivo de que los órganos sigan funcionando. Por eso hay pérdida de peso por el aprovechamiento de las grasas. Sin embargo, cuando el almacenamiento de las grasas se agota porque el ayuno o la deficiente ingesta se prolonga por mayor tiempo, se presenta un catabolismo proteico como única fuente de energía. Es entonces cuando comienza a disminuir la masa muscular. Signos y síntomas. Los signos y síntomas varían según la causa y el tipo de desnutrición. Puede haber pérdida de peso y crecimiento deficiente con respecto a los estándares normales. Puede haber emaciación por pérdida de grasa corporal y de masa muscular. Pueden presentar caquexia por la pérdida de peso y de masa muscular. Los huesos están marcados en la piel. Hay cansancio generalizado. Hay cambios mentales como irritabilidad, alternando periodos de llanto e inactividad, problemas de aprendizaje, atención dispersa y pérdida de memoria. Hay alteraciones en el apetito. Puede ser que no lo tengan o que siempre tengan hambre. Padecen de infecciones frecuentes como las respiratorias o gastrointestinales. Asimismo es frecuente que tengan diarreas. Presentan cambios en la piel, se vuelve fina, reseca, con descamación, con pérdida de elasticidad, pálida y fría. Puede haber dermatosis en copos de pintura y ulceraciones en la piel. Tienen cambios en el cabello, se vuelve ralo, fácil de caerse, reseco y decolorado. También puede haber fragilidad en uñas. Pueden cursar con deshidratación que puede ser resultado de una diarrea severa o por vómitos. Puede haber edema en pies que se va extendiendo progresivamente hacia piernas, luego a manos y finalmente a cara. El índice de masa corporal puede disminuir a -17 en adultos. Puede haber signos de otras carencias como cambios en la boca y los labios, glositis, atrofia papilar, estomatitis angular, queilosis, característicos de la falta de vitamina del grupo B. Puede haber xerosis o xeroftalmia debidas a la falta de vitamina A. También se puede presentar carencias de otros micronutrientes. Obesidad. Clasificación. De acuerdo a su morfología o distribución del tejido adiposo, la obesidad se clasifica en androide o ginecoide. La obesidad androide, llamada también obesidad central, visceral o abdominal, se caracteriza por un predominio de tejido adiposo en zona abdominal superior, región cervical, cara y tronco, y está asociada a mayor riesgo de morbimortalidad cardiovascular, dislipidemias, aterosclerosis, diabetes mellitus, hiperinsulinemia, resistencia a la insulina, síndrome metabólico, gota, cálculos renales, colelitiasis e hígado graso. Las personas que la padecen tienen silueta de manzana. Inicia a los 30 años. Es más frecuente en hombres. La distribución de la grasa se encuentra en la parte superior del cuerpo. Hay hipertrofia de los adipocitos con mayor acumulación de grasas. El índice de masa corporal es superior a 30. Cuando el índice cintura-cadera en mujeres es mayor o igual a 0.85, es obesidad androide. Cuando el índice cintura-cadera en hombres es mayor o igual a 1, es obesidad androide. La obesidad ginecoide, llamada también obesidad glutofemoral o periférica, se caracteriza por la acumulación de grasa que se ubica principalmente en brazos, pechos, caderas, región glútea y muslos. Las personas que la presentan tienen silueta de pera. Inicia en la infancia. Con el desarrollo de la adolescencia se incrementa la ganancia de peso. Es más frecuente en mujeres. Es de tipo crónico. La distribución de grasa se encuentra en la parte inferior del cuerpo. Hay hiperplasia e hipertrofia de los adipocitos. Hay menor riesgo cardiovascular y de enfermedades metabólicas. Las enfermedades con las que se asocia son insuficiencia venosa periférica, enfermedades musculoesqueléticas como la gonartrosis y lesiones osteoarticulares. También se puede asociar con enfermedad respiratoria y litiasis biliar. El índice cintura-cadera en mujeres es menor a 0.71. El índice cintura-cadera en hombres es menor a 0.78. Por su origen, también la obesidad se puede clasificar en exógena o endógena. La obesidad exógena abarca el 95% de los casos y es fundamentalmente el resultado de un desequilibrio entre la ingesta calórica y el gasto energético dentro de un entorno socioambiental desfavorable. Es un ambiente obesogénico y sobre un individuo con predisposición genética. La obesidad endógena está asociada a alteraciones monogénicas o poligénicas, secundaria al uso de fármacos que pueden ser corticosteroides, antidepresivos, anticonvulsivantes, entre otros. Puede estar asociada a enfermedades de origen endocrino como el síndrome de Cushing, hipotiroidismo, acromegalia, etc.
Por su histología, la obesidad se clasifica en hiperplásica e hipertrófica. La obesidad hiperplásica se caracteriza por un incremento del número de adipocitos y es la que predomina en los primeros años de vida. La distribución de la grasa es tanto central como periférica. En la obesidad hipertrófica, los adipocitos aumentan su tamaño y predominan en los sujetos adultos. El acúmulo de grasa se da en el abdomen, por lo que se asocia con enfermedades cardiovasculares. La obesidad también se puede clasificar por su índice de masa corporal. Un índice de masa corporal de 30 a 34.9 significa obesidad. Un índice de masa corporal de 35 a 39.9 significa obesidad severa. Y un índice de masa corporal de 40 o más significa obesidad mórbida. Etiología. La obesidad es una enfermedad crónica compleja, recurrente y de origen multifactorial. Aunque existen causas genéticas, metabólicas, hormonales, ambientales, culturales y psicosociales que influyen en el aumento de peso corporal, la principal causa de la obesidad es una ingesta de energía mayor que la que se gasta en la actividad física, lo que resulta en un balance positivo que ocasiona un almacenamiento en exceso de calorías en forma de grasa en el tejido adiposo. La acumulación excesiva de masa grasa conlleva un exceso de peso corporal con respecto al sexo, edad y talla de cada persona. Este exceso se acompaña de numerosas alteraciones que afectan a todos los órganos y sistemas del organismo. El grado de exceso de grasa, su distribución en el cuerpo y las consecuencias asociadas son variables entre los individuos con obesidad. La obesidad se acompaña de alteraciones metabólicas que predisponen el desarrollo de trastornos que deterioran el estado de salud como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, dislipidemias, síndrome metabólico y algunos tipos de cáncer que afectan la calidad y la esperanza de vida. Patogenia. Existen varios factores implicados en la patogenia de la obesidad, como factores ambientales. Los estilos de vida han cambiado y muchas de las personas tienen una vida sedentaria y con poca actividad física, aunada a una dieta con porciones grandes de alimentos, comidas rápidas, productos ultraprocesados y comidas chatarra que se caracterizan por tener un exceso de calorías, azúcares simples, grasas saturadas y sal. Esto hace que se tenga un balance energético positivo derivado de un ingreso de energía que sobrepasa al gasto de la misma. Cuando existe un excedente de energía, hay un acúmulo excesivo de grasa corporal, por lo que el tejido adiposo tiende a expandirse, ocasionando sobrepeso u obesidad. Los hidratos de carbono provenientes de los alimentos son transformados en glucosa. Una parte de la glucosa es utilizada inmediatamente por los órganos que lo requieren. Otra parte es almacenada en forma de glucógeno en el hígado y en el músculo. Cuando el hígado ya no tiene capacidad para almacenar más glucógeno, el excedente es convertido en triglicéridos y depositado en el tejido graso. Por lo tanto, es la grasa la principal fuente de almacén y origen de la obesidad. En los factores dietéticos, las variaciones en la composición de la dieta ingerida ocasionan que se repitan ciclos de pérdida seguidos de ganancia de peso. Intervención de la alimentación. Están los centros del hambre y la saciedad. Diversas hormonas como la insulina, la leptina, la adiponectina y la grelina, entre otras, se comunican con el hipotálamo para modular la ingesta y el peso del individuo. Estas moléculas reguladoras rigen la ingesta de alimentos en respuesta a señales procedentes de tejidos corporales afectados. Factores genéticos. En la obesidad hay distintos genes implicados en la patogenia de la enfermedad. Hay anormalidades y mutaciones en ciertos genes y formas monogénicas y poligénicas. Signos y síntomas. La obesidad puede dar los siguientes signos: acantosis nigricans, que es una hiperkeratosis e hiperpigmentación en los pliegues cutáneos de cuello y axilas, estrías por distensión y ruptura de las fibras elásticas de la piel, edema y varices en miembros inferiores, índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos sobre metro cuadrado, circunferencia de cintura superior a 94 centímetros en hombres y 88 centímetros en mujeres. La presión arterial puede estar elevada, mayor a 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Dentro de los síntomas que se pueden encontrar está el aumento de peso, la disnea, somnolencia diurna y apnea del sueño, cansancio y fatiga, dolor de espalda y en las articulaciones de rodillas y pies, reflujo y acidez, hinchazón, sudoración excesiva, intolerancia al calor, dolor y calambres en las piernas, pérdida de control para orinar, infecciones en los pliegues cutáneos y depresión.
Conclusión. La alarmante prevalencia de la desnutrición, principalmente en zonas rurales de nuestro país, y el incremento en la frecuencia de obesidad en nuestra sociedad nos indica que como futuros nutriólogos debemos estar muy alerta en nuestro ámbito laboral para elaborar un diagnóstico precoz de estas patologías en nuestra consulta diaria, ya que una actuación temprana y eficaz repercute en pro de la salud de las personas y en los costos de su atención. Lamentablemente, los efectos negativos de estas enfermedades pueden transmitirse de una generación a otra. Por ejemplo, la obesidad materna aumenta la probabilidad de que el niño sea obeso. De igual manera, las deficiencias de micronutrientes persisten a través de las generaciones. En este sentido, es evidente que la base de la salud está en poseer una nutrición llevando una alimentación adecuada, variada y equilibrada, transmitiéndola de padres a hijos y de generación en generación. Cuando se cimienta una alimentación saludable, no solo desde los primeros meses de vida, sino desde el desarrollo fetal, se crean bases sólidas para un buen crecimiento y desarrollo mental permanentes, lo que se traduce en tener individuos sanos con una mayor capacidad para realizar sus actividades y ser más productivos, lo que contribuye al crecimiento económico del país. La mayoría de las alteraciones producidas por la deficiencia o exceso de nutrientes pueden ser reversibles si se diagnostican precozmente y se da un tratamiento nutricional oportuno. Sin embargo, en algunas de ellas pueden producir consecuencias irreversibles cuando no se cambian los patrones de alimentación por unos más saludables, ni se realiza ejercicio físico, o no se realiza una evaluación adecuada y un diagnóstico nutricional certero. Gracias.